Estamos con la diputada Socorro Villamayor, que ha venido a visitarnos, y vamos a charlar con ella varios temas, obviamente, que están relacionados con el tema del presupuesto. Esto va en coincidencia con lo que está pasando por estas horas en el Congreso de la Nación. Ayer la Comisión de Presupuesto de Hacienda de la Cámara de Diputados del Parlamento argentino ha aprobado un dictamen, pero también han decidido que el presupuesto lo va a tratar la nueva composición del Congreso. Vamos a ver qué va a pasar en Salta con el tema del presupuesto, pero además, bueno, hay algunos temas relacionados más con la actividad política, más que con la parlamentaria. Así que Socorro, como siempre, gracias por venir, gracias por estar aquí. A ustedes gracias por invitarme. Bueno, contame un poco del presupuesto de la provincia. Esta mañana yo decía que seguramente, si le pregunto al ministro de Economía, Roberto Di Maggio, ¿por qué no van a esperar que se apruebe el presupuesto nacional para aprobar el provincial? Me va a decir, porque ya lo hicimos estos 2 años en que el gobierno nacional no tuvo el presupuesto nacional y nosotros sí lo tuvimos aquí. Seguramente me contestaría eso. Bueno, ¿qué se prevé en este presupuesto y cómo se hace sin que todavía esté muy claro qué va a pasar con el presupuesto nacional? Mira, primero permíteme darte una opinión sobre por qué aprobar ahora el presupuesto. Nosotros hemos aprobado presupuestos desde que va el gobierno del gobernador Sáenz, y hemos aprobado también todas y cada una de las cuentas generales del ejercicio. Por eso este año vamos a seguir con esa misma práctica, que es una práctica de transparencia. ¿Por qué? Porque cuando vos aprobás un presupuesto, que es el que te va a decir cuánto es el ingreso y cuánto es lo que vas a invertir o gastar en las cuestiones vinculadas a la política del Estado, también tenés que, finalizado ese año de ejecución del presupuesto, rendir cuenta a la auditoría, a la Cámara de Diputados, sobre qué has hecho con esos gastos y si has cumplido con lo que has presupuestado. Por eso yo quiero señalar eso, que si bien muchas veces se espera en las provincias la aprobación de Nación, dado que los fondos y las políticas que Nación determine también van a incidir en las provincias. Está claro que nosotros hemos tenido 2 años donde el gobierno se ha mantenido a nivel provincial netamente con los fondos provinciales, porque vos fíjate que hubo una restricción muy fuerte desde Nación con esto del equilibrio fiscal y del déficit cero, lo cual ha afectado algunas políticas de las provincias. Por eso te digo, la aprobación en Salta se da por una cuestión de responsabilidad constitucional y de rendirle cuenta a los ciudadanos de cuánta plata ingresa y de cuánta plata se gasta, independientemente de lo que pasa en Nación. Eso no se va a esperar la aprobación por parte del Congreso Nacional. No la hemos esperado estos 2 años y hemos podido trabajar con la transparencia ante los ciudadanos, de decirles, Salta estima tantos pesos y Salta gastó tantos pesos al finalizar el año. ¿Cuántos pesos se estima el presupuesto que se estima un presupuesto de 4 billones. Nosotros hemos tenido una reunión... 4 billones, con B larga. Con B larga, sí. Nosotros hemos tenido en el día de ayer, me refiero a nosotros los diputados, diputados oficialistas, es decir, aquellos que acompañamos y entendemos que las políticas que lleva adelante el gobernador son propicias para Salta. Hemos tenido una reunión en el día de ayer, una reunión introductoria, no ha sido un desarrollo de muchas horas como requiere un presupuesto, pero sí ha sido una reunión, te diría, de 4 horas aproximadamente. Es decir, no fue la habitual del presupuesto, que puede incluso hasta demorar más horas o más días, cuando ya es toda la Cámara con sus 60 integrantes. Decir también que el ministro de Economía estuvo presente también el ministro de Infraestructura, el ministro Camacho, porque ambas cuestiones, la presupuestaria y las de infraestructura, son las que nos permiten progreso y proyección en la provincia, ¿sí? El día lunes habían tenido ellos también una reunión con los ministerios, y la reunión de ayer puntualmente, Indio, fue muy positiva porque en esas largas horas los diputados del interior, que son los que representan la población, es decir, cada uno de sus pueblos, recordemos que eso es lo que representa un diputado, manifestaron sus inquietudes, sus propuestas y aquellas cuestiones que con las restricciones a nivel nacional se han visto perjudicadas en la provincia. Han hecho hincapié en estas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver fundamentalmente con infraestructuras edilicias en cuestiones de escuelas,
Recordemos que el gobierno de la provincia había firmado un convenio en junio del año pasado con los ministros de Nación para que, entre otras cosas, 20 obras en escuelas se realizaran con fondos que de los salteños a través de sus impuestos van a Nación y que luego Nación las tiene que mandar a provincia, y que no se hicieron. Se firmaron convenios que no se cumplieron. Bueno, esa deuda de Nación para con Salta sigue pendiente y la han manifestado los diputados en el día de ayer, esto a modo introductorio, digamos, de algunos de los temas tratados. ¿Los porcentajes ya están establecidos de qué va a ir a cada área? ¿Cuánto a salud, cuánto a educación? Porcentuales no se han brindado en el día de ayer. Sí se entiende que la política principal va a estar dada, o la mayor parte presupuestaria va a estar dada precisamente en educación. Si bien no lo dijeron ayer, pero entiendo claramente que la independencia de los pueblos está en un pueblo formado. Y cuando hablamos de el presupuesto, tenemos que pensar también que el 48% del presupuesto está destinado exclusivamente al pago de empleados públicos. Y cuando decimos empleados públicos, en esto hay que ser muy cuidadoso y va en atención a los porcentuales que me decías. 30.000 agentes del Estado brindan servicio de educación. 30.000 agentes. Con lo cual, cuando vos decís el mayor porcentual va a ir a educación, estamos mirando también a los que van a formar a nuestros salteños. Les dijeron los ministros esos 30.000 empleados públicos que pertenecen al área de educación. Sí. ¿Qué porcentaje representan en todo lo que es la masa de empleados públicos de la provincia? Yo estimo, mira, sería cuestión de que el que sea más rápido con los números haga el cálculo. 30.000 son agentes de educación, 14.000 son de salud. Ahí vamos 44. Te estoy dando números redondos, son 14.027, 14.027 son. Después un promedio de 16.000 más o menos, 16.600 creo que son de seguridad, y hay otro tanto que será un 12 que corresponden a otros servicios que viene el Estado. Cerca de 70 y pico de mil. Puede ser. Empleados públicos. El que haya sumado mejor es el que tiene la respuesta. Sí, bueno, pero más o menos, esto ronda, por todos estos números que se estás dando, unos 70.000. 30.000 pertenecen a la educación. Y cuando decimos que el 58% del presupuesto va a los servicios que brinda el Estado, tenemos un 30.000 de esa masa que corresponden a agentes de educación. Y hay que decir también algo, ¿no? Donde está incluido también el incentivo docente que de Nación se cortó, ¿no? O sea, para que veamos cuáles son los gastos que van incorporándose al presupuesto y reestructuraciones de partidas en cuanto a que vos fíjate, esos fondos antes venían de Nación. Cuando Milei vino con el déficit cero, a costa de acotar muchas cosas, afectó también a la docencia salteña. El gobierno de Gustavo Sáenz viene sosteniendo que mantiene equilibrio fiscal desde que asumió él, ¿no? Que sí, han exactamente. Hace 6 años que hay tiene equilibrio las cuentas fiscal. claras, etcétera, etcétera. Sí. Y hay como una norma estandarizada en los temas presupuestarios de que la cantidad de presupuesto destinada al pago de empleados públicos no puede estar nunca por encima del 50%. No me acuerdo los números precisos. Vos me decías que en este caso se llama Ley de Responsabilidad Fiscal y habla de un 60, si no mal recuerdo. Bueno, vos me decís que nosotros acá estamos dentro de ese margen, estamos muy bien, estamos dentro de los márgenes legales establecidos. Bueno, a partir de esto y digamos... Y equilibrio, perdóname, Inde, ¿no? Y equilibrio fiscal tenemos desde el momento en que llegó el gobernador. Cabe decir que en los años anteriores, y hay un cuadrito muy simpático, pero que asusta, en los años anteriores nunca hubo equilibrio fiscal, sobre todo en los últimos, te diría, 7 años del gobernador que se fuera y ahora perdió como en la guerra. Me hablas de Urtubey. En la época de Urtubey, déficit, pero vos ves los cuadros, tenés la línea media y para abajo, rojo, grande, pronunciado, es el déficit que tenía Urtubey. Y la única vez que no tuvo déficit Urtubey, mirá cómo los salteños después pagan, ¿no? Fíjate lo que fue la última votación. Fue aquel año en que subió a 3,5, de 3,5 a 5 actividades económicas. Cuando siendo Emiliano Estrada, el ministro de Economía del ex gobernador Juan Manuel Urtubey, fue la única vez que no hubo déficit y que hubo equilibrio fiscal o superávit, inclusive porque le sacaron plata del bolsillo a todos los salteños con el aumento del impuesto a las ganancias. Eso no lo hace Sáenz, y vos fíjate que desde que llegó hace 6 años tenemos equilibrio fiscal, tenemos déficit cero, y esto es anterior a la llegada de Milei.
y tenemos las cuentas claras. Y eso es así, Indio, porque basta constatar el presupuesto con las cuentas generales presentadas y aprobadas. Y no se le quitó la plata del bolsillo a los salteños, ¿no? Bueno, eso es importante decirlo, Indio, porque pese a la deuda que nos dejaron Urtubey, pese a los recortes que estableció Milei, el gobernador Sáenz, hay que decir, si algo tiene de positivo para resaltar, es cómo administra las cuentas. Bueno, a partir de esto, los tratamientos de los proyectos van a ser fundamentales. Ayer el gobierno nacional, o el mileísmo, ha logrado que el presupuesto se trate después del 10 de diciembre, cuando ya va a estar la nueva composición de la Cámara, con, digamos, mejores números en cantidad de legisladores a partir de las elecciones. ¿Qué te parece esto a vos? ¿Te parece una especulación sana o no? Me parece que son análisis políticos válidos. Nosotros en algunas oportunidades hemos aprobado también presupuestos en el mes de diciembre. Son tiempos de análisis del presupuesto, y si se quiere y es atendible, Milei está analizando la posibilidad de tener una cámara o ambas cámaras más confortable a sus pretensiones. Está claro que él viene luchando mucho. Fíjate que está aplicando el veto como consecuencia de no tener legislaturas a favor a nivel nacional, me refiero al Parlamento, como bien dijiste al inicio. Con lo cual, que quiera los diputados o senadores esperar a diciembre para tener una legislación más cómoda, está dentro de los parámetros normales. No lo tomaría como especulación, es una articulación política válida, ¿no? Bueno, se sentirá más cómodo también Milei pensando que así va a lograr la aprobación, porque así la lograría. Bueno, te traigo un ratito a la Cámara de Diputados de Salta, ya que estamos hablando de esto. Dale, de donde me sacaste recién. No. De donde me sacaste para que venga, digo. Sí, claro, bueno. Vos sabés que hace un rato escuchamos el informe que nos pasó Gerardo Rebaque de la sesión de ayer, y escuchamos unas críticas bastante duras, diría yo, del diputado Juan Esteban Romero, hacia vos particularmente. Te dirigió algunas palabras. ¿Qué está pasando ahí? Y le podrías preguntar a él. ¿A dónde llega su frustración? No sé. Es una persona que lleva 4 años y bueno, se ve que está llegando a su final y quiere tener proyecto aprobado, y bueno, no habrás tenido la expertise necesaria, lo dije en alguna oportunidad. Igualmente son temas, vos fíjate que yo ayer me llamé al silencio. Me parece que es un exabrupto que una persona que no ha logrado lograr consensos entre sus pares para que se apruebe un proyecto, quiera adjudicarle a una mujer el hecho de que eso no haya prosperado. Él ya no forma parte de mi bloque, y vos fíjate que sigue diciendo que el impedimento para que salga un proyecto de su autoría es mi persona. Bueno, qué poder que tenés, ¿no? Qué lindo estaría, ¿no? Bueno, porque te adjudica un poder tremendo. Es una incoherencia, pero de todas maneras, te repito, Indio, la gente no come con esta discusión de Juan Esteban Romero, lamentablemente. Ni tampoco el narcotráfico se va a mejorar con un proyecto que Juan Esteban Romero no logra sacar porque no tiene aceptación de sus pares. La gente se ha cansado de eso, ¿no? Bueno, él hablaba del relato ayer, pero sí. De verdad que no quiero ahondar, vos sabés, pero eso es lo que hizo mal a la política. Justamente lo que él hizo ayer, adjudicarle a otro su negligencia, adjudicarle a otro su impericia, concluir un mandato de 4 años y no tener frutos y pretender decir que es por otro, me parece que es lo que ha cansado a la ciudadanía india. Bueno, Socorro, no pude hablar con vos después de las elecciones. Ajá, así bien. Que te necesito preguntarte algunas cosas de cómo has visto las elecciones. ¿Vos festejaste? No, estuve trabajando aquí hasta las 11, 12 de la noche, no sé hasta qué hora estuvimos aquí, así que no tuvimos mucho tiempo ni de festejar nada, digamos. Generalmente se festeja que la elección se votó fue sin ningún tipo de inconvenientes, bien. Se votó tranquilo, se votó bien. El porcentaje de asistencia no estuvo mal, me parece. Lo que sí nos llamó la atención, hablando de festejos, es que hubo 2 festejos. 2 sectores festejaron como si hubieran ganado, ¿no? La Libertad Avanza, que ganó finalmente, y primero los salteños,
donde vos estabas trabajando, digamos, tuvieron una celebración como si hubieran ganado. Y decíamos, aquí hay dos celebraciones. Está como cuando fuera el Movistar Arena y cuando fuera Sáenz cantando con la guitarra frente a la Casa Rosada. Dos eventos el mismo día, sí. Ambos festivos, si se quiere. Bueno, aunque el de Sáenz no era festivo, era un reclamo marcado. Me llamó mucho la atención esto, sí. Y sí, aprovecho casi siempre preguntar, ¿por qué el festejo de primero salteño? Porque decir la lógica, ¿por qué se festeja el salir en segundo? No sé si llamarlo, a ver, ¿qué sucedió? Uh-huh. El país está polarizado. El país está si no te doy la respuesta a la pregunta puntual, volveme, ¿sí? Sí. El país está polarizado. Milei versus los K. Uh-huh. Y quiero creer que en esta mesa todos estamos anti-K. Si no, ni me mira. Estamos agotados, los argentinos, de lo que fuera el modelo de los K. Uh-huh. Del relato, de la mentira, del odio, de la división, de la grieta. ¿Y qué hizo la mayoría de los argentinos? Eligió a Milei. En esta elección intermedia, la gente estaba Milei o volver al pasado. Y eso lo instaló Milei. Muy pícaramente, muy inteligentemente con su equipo, logró establecer eso. Por eso a Cristina no la tiene presa y escondida. La tiene en el balcón, porque cada vez que sale Cristina, le vuelve a decir a los argentinos, cada vez que baila y hace una payasada, ¿qué le dice a los argentinos? Le hace un favor a Milei. Uh-huh. ¿Por qué dice Milei? ¿Qué dice el argentino? Cada aparición, esta es la que puede volver. Entonces, con más fuerza, mira a Milei. ¿Listo? En Salta pasó eso. Se iba a dar la polarización. Pero cuando en Salta, y te lo voy a decir así, Indio, con responsabilidad, el gobernador, siendo que era una intermedia y no jugaba él, observó que la disputa se daba entre el kirchnerismo más crudo y recalcitrante de Salta, más camporista, como era Estrada y como era Urtubey, versus Milei. Indudablemente quiso poner una segunda opción, uh-huh. ¿Sí? Y decir, bueno, salteños, sepan que, porque no te olvides que cuando es senador, el que gana pone 2 de su lista y el que pierde pone 1. Uh-huh. Y yo pregunto, ¿íbamos a dejar que Salta vuelva a ser víctima de la cámpora más recalcitrante? Entonces, si no jugaba alguien, ¿quién iba a ganar? Iba a ganar la Libertad Avanza, que impregnó el país y que ya se sabía, e iba a entrar un segundo que podía ser perfectamente esta cámpora que invadió el PJ de Salta. Uh-huh. Entonces, ¿por qué salió Sáenz desde mi mirada? Y es absolutamente personal mi análisis. Salió para salvar a los salteños de que al menos la banca salteña no tenga olor a cámpora. Uh-huh. Y colocó una figura independiente, profesional, técnica, como es la senadora Rollón, y un profesional ya conocido, que ya estuvo en Nación, como es el diputado Viela, que verás la cantidad de votantes y gente adepta que tiene. Y dijo, voy a dar una tercera alternativa, o una segunda, como la quieran llamar, para que podamos, por lo menos en Salta, decir que este gobernador también trabaja para terminar con lo nefasto de la Argentina. Uh-huh. Esa es mi mirada. Entonces, ¿qué pasó ese día de la elección? ¿El gobernador qué dijo? Hemos logrado el objetivo. Salta está libre de la cámpora. Esa es mi mirada, Indio. Sí, no. Y si vos me preguntás, eso, respondiendo a lo tuyo, eso es un festejo. Eso es un festejo. Vos fijate que para lograr ellos ser candidatos, tanto Estrada como Urtubey, que te los mencionaba hace un rato, como los hacedores del robo al bolsillo de los salteños con el impuesto a las actividades económicas, ellos lograron hablar con Cristina. Urtubey, que decía, se robó hasta los ceniceros. Es más, yo creo que los salteños ni se merecen que sigamos hablando de ello, pero vale la pena como análisis posterior a la elección. Urtubey había hablado peste de Cristina, se robó hasta los ceniceros. Después dice él que él no dijo eso, pero lo dijo, lo expresó y lo sentía. La fue a buscar, fue a sacarse la foto. Intervinieron el PJ de Salta, que siempre formó parte de la coalición, como la llamo yo, que tiene el gobernador. El gobernador tiene un frente muy grande en la provincia, donde están todos los partidos. Y vos fíjate que cuando él fue candidato a gobernador, el PJ formaba parte de ese esquema. Uh-huh, vinieron estos solamente a hacer daño, ¿sí? Vino Cristina e impuso a estas dos personas. Y Emiliano Estrada, vos sabrás que está con causas judiciales, una persona que ha sido muy, muy grosera en su afectación a cuestiones
individuales de aquellas personas que con fake news afectó. De hecho, tiene una página en Salta, que yo te lo digo hoy, mañana voy a ser víctima de ello, que siempre ataca, es una página que él maneja en internet, que siempre ataca desde lo malo. ¿Me explico? Tiene ese método. Bueno, creo que la salida del gobernador fue decirle a los salteños, nos vamos a seguir salvando y vamos a seguir ayudando a que el kirchnerismo y la cámpora desaparezcan de Salta. Bueno, esto fue el motivo de la celebración. Digamos, cumplieron el objetivo. Sí, se cumplió un objetivo y se expresó la satisfacción, sí. Bueno, a partir de esto, indudablemente que quedan muchísimas lecturas políticas por hacer. Creo que ya le pregunté a casi todos, porque el día de los discursos remarcaban todo, ¿no? Emiliano Durán, el gobernador Sáenz, Pamela Caletti nos dijo ayer, Flavia Rollón, Bernardo Viela, etcétera, ¿Qué que dijeron? lo habían hecho en 4 semanas a esto, digamos más o menos un mes. Sí. Que era un poco también el motivo de la celebración, que en un mes habían logrado revertir, digamos, o romper la polarización, que es lo que se habían planteado. Bueno, a partir de esto, digamos, y con esta banca ya en el Senado que responde a los intereses de la provincia concretamente, digamos, o por lo menos del oficialismo provincial. ¿Qué expectativa te genera esto? ¿Qué crees que le puede significar esta banca a la provincia? Bueno, es la primera vez que el gobierno de Sáenz tiene un senador a nivel nacional, lo cual es importante la voz de los salteños en el Senado. Sea 1, sean 5, sean 20, siempre es importante alguien que represente con compromiso y convicción los intereses de Salta. A nosotros nos pasó en su oportunidad, no hablando de senadores, sino de diputados que sí habían logrado ingresar a través del esfuerzo del gobernador, como en el caso de Estrada, y voy a volver a esto, que apenas llegó, nos dio la espalda. Digo, nos dio la espalda porque se trabajó para él como candidato a diputado nacional. Eso no lo vemos en Flavia Rollón. Entendemos que es una profesional técnica que conoce, que ya estuvo en Nación, ya se rozó con el ámbito nacional, con el esquema de trabajo, con el ímpetu que puede tener una actividad nacional, que no es la misma que un municipio o una provincia, y va a saber defender nuestras intenciones para bien, ¿no?, de la provincia. Me llamó la atención ese día. Perdón, no te lo nombré a Viela, ¿por qué? Porque Viela ya estuvo en Nación y ya dio muestra de trabajar. Claro, ya fue diputado nacional. Exacto. Me llamó mucho la atención un contraste que hubo ese día, en cuestión de una hora. En la celebración de la Libertad Avanza aquí en Salta, Emilio Orozco subió a la tribuna, y dirigió todos los dardos contra Gustavo Sáenz, ¿no? Fuerte, muy fuerte, digamos. No parecía tanto una celebración, sino como un concurso de críticas a Sáenz, digamos. Pero bueno, la forma de festejar de la Libertad Avanza fue criticando muy fuerte a Sáenz y su gestión. Una hora después salió el presidente Milei con el discurso de celebración del triunfo y dijo: celebro que en las provincias hayan salido segundos fuerzas provinciales que le han ganado al kirchnerismo, que lo han dejado tercero. Es decir, Milei celebró que en Salta le dio la derecha y reconoció el triunfo de Sáenz. Reconoció el triunfo de Sáenz en su provincia como tal. Claro. Pero digamos, lo reivindica o por lo menos celebra. Vos que me haya estás salido planteando segundo, la contradicción que hay. Aquí lo criticaba. Pareció como un contraste fuerte. Sos muy, muy fino en tu análisis y muy detallista, Indio, lo cual te agradezco porque eso necesitamos. Sucede lo siguiente: hoy quien está liderando, quien se ha ganado la adhesión de los argentinos es Javier Milei. Sea porque lo quieren al loco o sea porque odian los K. Pero él es hoy quien lidera. No tiene todavía un armado político sólido. Hoy está ganando el color violeta por sí, per se, por ser violeta, por no ser K, ¿sí? Por ser lo novedoso. En Salta pasa eso, no hay un armado político, no hay figuras políticas verdaderas. Y te digo más, en la calle hay un run de esta chica puede llegar a ser más y puede venir a Salta porque se dan cuenta que votar lo violeta está bueno por las razones que expusimos. Ahora, votar a esta chica improvisada es un peligro para Salta. Entonces, ¿qué sucede? Mientras Milei tiene una mirada política seria, grande, macro, y hasta dialoga con Trump,
en las provincias del norte, apunada, aparecen figuritas puestas por quien se casó con Milei por oportunismo, como es Olmedo. Y esta chica es la mano longa, es la mano larga, por no quiero decir la marioneta, de Olmedo. Vos fíjate que ella salió por ser amiga de Olmedo, se candidateó a concejal, no llegó al piso y no pudo serlo. Después llegó por un reemplazo, bueno, y después tuvo, sí, esta suerte que llegó a la Nación. ¿Por qué? Porque el Violeta triunfó y de casualidad le tocó estar a ella como nombre de la provincia de Salta. Pero vos fíjate que eso habla también de la inexperiencia de ella. Porque si vos te fijás que hay un presidente que dice, luego de la conversación con Trump, necesito cambiar mi dureza política y necesito empezar a dialogar con los hacedores de la política, con los que ya están, vos no podés, Emilio Orozco, como perteneciente al sector, desatender lo que te está diciendo un presidente. Te está diciendo diálogo, te está diciendo consenso. Y eso se replica en ella y también, por ejemplo, en el único diputado de La Libertad que tenemos en la Cámara, que si vos lo escuchabas ayer, Indio, te quiero decir cómo hay, no te voy a decir desobediencia, sino desconocimiento de la política. Ayer el diputado, que también entró como senador y será futuro senador provincial, me refiero a Cornejo, hablaba del presupuesto. Criticaba el presupuesto en cuanto a que existen articulados que facilitan a un gobernador o en un presupuesto nacional a un presidente modificar partidas. Es decir, si estaba destinado a un fin, hay artículos que facultan en un porcentual a que ante emergencias, situaciones, vos lo destines a otros fines. Lo tiene el gobierno provincial y lo tiene el gobierno nacional de Milei, y te garantizo que en diciembre lo va a tener escrito el presupuesto de Milei, porque es política necesaria. No podés tener toda la burocracia para cuestiones que son elementales y de urgencia. Él criticaba eso ayer y lo va a hacer su presidente. Entonces se confunden en el relato, en la mezquindad, en pensar en ellos. No lo están ayudando a Milei. Soy absolutamente sincera en esto. Porque vos, si ellos pertenecen, que miren un poco, y si ven que Milei está corrigiendo el error de ataque constante, sin consenso y sin diálogo, que se den cuenta que también Milei llegó porque se hartaron del relato y la mentira. Entonces, el chiquitaje en Salta, que no tiene la experiencia y que han llegado, por ejemplo, Emilio Orozco por ser Olmedo, que vaya de paso Olmedo, jamás le ganó a Sáenz, Indio. O sea, eso es una realidad que la ves porque no está Olmedo. Es un amarillo que es gracioso, es divertido, a la juventud le divierte el amarillo, pero... Y Emilio Orozco era secretaria de él, no sé cómo viene la mano, pero apareció por Olmedo. Bueno, y Olmedo nunca le ganó a Sáenz. Sin embargo, lo escuché ya en varios medios diciendo que 5 veces le ganó a Sáenz. O sea, yo creo que, y haces bien en preguntarme, porque Milei está buscando construir, al menos lo está diciendo, y esperemos que así sea, y confío en la capacidad del gobernador de tener un buen diálogo con él. Él quiere una Argentina, y lo está diciendo Milei, de consenso y diálogo. Y como bien dijo el gobernador el otro día, le está faltando una pata que es importantísima, además federal. Sí, además se lo están pidiendo de Estados Unidos, ¿no? Exactamente. O sea, es que Milei está donde está porque es inteligente. Podemos compartir o no el color, la política, sus modos que tuvo y la forma que... Pero que es inteligente y por eso está ahí, está. Socorro, te agradezco que le copien un poquito los de acá, ¿no? Que le copien un poquito los de acá. Gracias. Bueno, gracias por venir como siempre. A vos, Indio. Hasta cualquier momento. Ya volvemos nosotros.